que ha llegado el momento de nuestra Educational Talks, que va a estar muy entretenida, en la que vamos a platicar muchísimas cosas. Y dentro de ellas, pues vamos a hablar acerca de los debates para analizar los modelos actuales, enseñanzas y aprendizajes que son cada vez más frecuentes. Y de esto quiero presentar a nuestros panelistas. De manera presencial se encuentra Roberto Martínez, quien es director del Centro de la OCDE en México para América, para el cual le pedimos un fuerte aplauso, por favor. De manera virtual tenemos a Daniel Marcos, cofundador y CEO de Growth Institute, también para el cual pedimos un fuerte aplauso, por favor. Daniel Marcos, que ya ahorita está con nosotros y nos va a platicar su parte, su visión de este tema. Santiago Gutiérrez Valencia, VP México de Centroamérica y el Caribe Pearson, para el cual también pedimos un fuerte aplauso, por favor. De manera presencial, y nos da un gusto volver a tenerla en este escenario, a Carla Echenique, Sustainability Manager de Kitsania. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Y a John Freddy Vega, CEO y fundador de Platzi, también un fuerte aplauso para él, por favor. Y ahora sí les platicaba, la pandemia por el COVID-19 ha puesto en evidencia que es urgente no solo reactivar, sino transformar los sistemas educativos. Esta crisis ha sido la gran catalizadora, acelerando la adopción de nuevas tecnologías en el sector educativo y nos ha abierto una gran oportunidad para romper paradigmas e implementar modelos pedagógicos disruptivos. Esta palabra es muy importante en el tema que vamos a platicar el día de hoy. Durante esta sesión debatiremos sobre cómo transformar los modelos educativos actuales para que sean espacios innovadores que verdaderamente guíen a los estudiantes a adquirir habilidades y competencias del futuro que permitan crear una cultura de aprendizaje. Así que me voy a permitir pasar de este lado con el panel a tener ya nuestra sesión de preguntas y respuestas, que es un honor tener a cada uno de ustedes. ¿Y les parece que iniciemos esta plática, esta charla, pues con el actual sistema educativo que es anacrónico? La pregunta vendría siendo, ¿por qué se debe transformar y qué camino debemos recorrer en México y América Latina para avanzar hacia sistemas pedagógicos que cumplan con las necesidades de los estudiantes? ¿Les parece que empecemos con las damas? Así que le cedemos la palabra a Carla. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Cuando hablamos de la educación en México y América Latina, siempre tenemos que partir de que son miles de universos y contextos distintos. Entonces, ese es como de los grandes problemas, el tratar de homogeneizar todos los programas que existen actualmente y la rigidez que estos contienen. Entonces, hacia el futuro deberíamos de lograr que estos modelos se adapten a cada uno de los contextos en donde ocurren, porque, digo, si de por sí en México tenemos cuántas lenguas indígenas, en América Latina muchísimas más. Entonces, el tratar de encajar todo en un solo molde, pues definitivamente no funciona, y hacia el futuro realmente, yo como lo veo, es un currículum en espiral en donde se pueda adaptar a cada uno de los contextos y a cada una de las aulas el contenido educativo, siempre con el punto de partida que sí establecen los planes y programas oficiales. Perfecto, muchas gracias, Carla. Y esta misma pregunta va para Roberto. Sí, siempre, por supuesto, vamos a estar condicionados al muy natural y obvio tema de antes y después de la pandemia, o antes, durante y después de la pandemia. Pero a mí, desde la perspectiva de la OCDE, que es un organismo internacional que compara las políticas educativas, me parece que lo que nos ha resultado evidente es de que se aceleró el ritmo con el que se virtualizó la educación, con el que se adoptó el acervo de herramientas y plataformas para poder aprender a distancia. Sin duda esto fue algo que de manera forzada pues se tuvo que hacer, ¿no?, con mucha más celeridad de lo que se pensaba anteriormente, pero algunas cuestiones siguen siendo las mismas. Es decir, o sea, el proceso pedagógico en términos reales enfrenta desafíos constantes en el antes y el después, y esos son principalmente el de hacer que los estudiantes, es decir,
quienes aprenden desde las etapas más tempranas de la vida y además a lo largo de toda la vida, hay que subrayar esto, el aprendizaje es por toda la vida, tienen que volverse más sofisticados en la manera en que absorben información y conocimiento. Y en ese sentido, los docentes o los entrenadores o los capacitadores, porque también tenemos que distinguir entre el docente en el sentido tradicional desde el punto de vista curricular y el coach o entrenador nuevo en adquirir nuevos conocimientos, tienen que ser todavía más, sobre ellos recae más todavía la presión de volverse efectivamente orientadores para que los estudiantes y quienes aprenden, pues logren ser mejores en navegar en el océano de información, porque además tenemos ahora, eso sí es nuevo también, una infodemia. Entonces, nunca como ahora se ha visto, incluso en la vida de todos nosotros, los límites acerca de lo que cognitivamente podemos lograr en medio de una verdadera inundación de información y de datos. Entonces, de ahí que la transformación de la educación apunta a que desarrollemos nuevas habilidades, me incluyo yo, todos, nuevas habilidades para aprender, ¿no? Y que sepamos discriminar mejor entre la información y que además, bueno, pues aprovechemos efectivamente las herramientas cada vez más digitales para poder ser efectivamente agentes de la transformación de nuestra propia vida hacia estadios más avanzados de bienestar. Muchísimas gracias, Roberto. Y esta pregunta también me gustaría me la contestara Daniel en este panel. ¿Cuál es su visión de esta pregunta? Yo creo que tenemos que irnos un poquito hacia atrás y entender por qué se creó la educación. Y la educación fue creada por las empresas para poder generar ejecutivos que pudieran trabajar en las empresas. Y es una discusión que fue diseñada para generar robots, si le quieres llamar, o gente que trabaja en las empresas, en fábricas y demás. Hoy la vida es muy diferente. Entonces yo creo que tiene que venir una demanda desde el corporativo, desde las empresas, de cuáles son las capacidades que necesita tener la gente saliendo de las universidades para poder ser contratadas en los trabajos del futuro. Esa es la primera. Y la segunda, en el mundo cambiaban las cosas muy lento, si le quieres llamar, y podías tú aprender 4 o 5 años y usar eso aprendizaje el resto de tu vida. Ya no. Vas a cambiar tu carrera 4 o 5 veces en la vida laboral y necesitas una universidad o un sistema educativo que te soporte en todas tus reinvenciones educativas. Entonces yo creo que son estas plataformas que te van a ayudar durante el tiempo, digamos, a que puedas adaptarte o readaptarte a los trabajos del futuro. Entonces yo no veo una educación donde vas a estudiar y te metes 4 o 5 años de golpe y luego sales y no vuelves a estudiar el resto de tu vida. Creo que tenemos que romper la educación más en un acompañamiento de toda la carrera laboral del ejecutivo. Muchísimas gracias, Daniel. Y fíjate que esta pregunta se me hace muy interesante porque, como lo decía en la presentación, esta palabra se ha vuelto importante. ¿Qué es educación disruptiva? Porque podría ser una palabra que de repente nos llega a causar un poco de ruido, ¿no? ¿Y cuál es su propósito? Y me gustaría ceder la palabra para que nos empiecen a dar su comentario. Primero a Johnny, por favor. A John, por favor, me gustaría nos contestaras esta pregunta. O si no, a Santiago, ¿podría ser? ¿John soy yo? Sí. Ok, Por favor, cool. John. Normalmente la gente me dice Freddy, pero es verdad, soy John Freddy. Mi mamá quería que tuviera opciones. Interesante la pregunta, ¿qué es educación disruptiva y cuál es su propósito? Porque yo creo que está conectada con la pregunta anterior, ¿por qué se debe transformar y qué camino debemos recorrer en Latinoamérica para avanzar hacia sistemas pedagógicos que cumplen con las necesidades de los estudiantes? Y yo creo que la respuesta es que no se puede. No se puede. No vamos a poder cambiar la educación en Latinoamérica, no la educación formal, porque la educación formal en Latinoamérica es un sistema de empleo, primeramente, antes de cualquier otra cosa. Lo que dijo Daniel es excelente. La realidad de nuestro sistema educativo es que tiene una inercia tan exagerada, una inercia cultural, una inercia legal, una inercia histórica. Nosotros llevamos 200 años con este sistema, más o menos. Han habido mejoras, pero piensen un minuto el sistema en el que nosotros estamos. Nosotros estamos en un sistema educativo, tanto el sistema educativo K-12, que es nuestro sistema académico de educación básica, primaria y secundaria, como nuestro sistema educativo de educación superior, que funciona así.
Vamos a meter a un grupo de vecinos cuya única cosa que tienen en común es que son vecinos, que más o menos tienen la misma edad y que cumplen más o menos un examen de admisión a que estudien al mismo ritmo por 6 meses o por un año, en el mismo ritmo. Y eso está regulado por un montón de organismos internacionales, por un montón de exámenes estándar, por un montón de como una gran inercia, al punto de que si uno no se gradúa de la escuela secundaria, pues uno no tiene acceso a la sociedad. No graduarse de la escuela secundaria es catastrófico para una persona. Y no graduarse de la universidad hace que sea muy difícil acceder a la clase media. El ticket mínimo de acceso a la clase media es la universidad, teniendo en mente que en Latinoamérica menos del 13% de las personas en edad y condiciones para acceder a educación superior lo logran. Y eso son 270 millones de personas. ¿Y qué más pasa? Pasa que si estas personas llegan a tener un mal día, el día del examen, pierden o un año o medio año de vida. Nuestros niños, nuestros hijos e hijas, y todos estamos ok con ello. Todos. Es como, sí, normal. Pues claro, se le murió el gatico ese día y ese era el día del examen final. Entonces tuvo unas malas notas, entonces tiene que repetir un año entero o medio año entero. Más allá del costo que tiene repetir un semestre en la universidad, que es caro, es muy caro, está por fuera del 80% de la capacidad económica de la población latinoamericana, es 6 meses de vida, es un montón de potencial humano perdido. Entonces yo creo que la respuesta es no se puede, no se puede. No hay forma desde una perspectiva de gobierno de cambiar esto. Muchos lo han intentado, Perú lo intentó. Y entonces echaron al ministro de Educación porque hubo una protesta masiva. México lo ha intentado como 4 veces y las 4 veces hay protestas masivas y no pasa nada. No se puede. No hay forma de cambiar la educación formal. Esa es la razón por la que la educación disruptiva es tan interesante. ¿Qué va a pasar en 5 años cuando nos empecemos a dar cuenta que la gente que aprende online de manera informal tiene mejor rendimiento académico que el resto? Ahí es donde vamos a tener como que preguntarnos como sociedad lo que significan nuestros sistemas educativos. Pero eso no va a pasar ahorita, porque cualquier cambio disruptivo a la educación desde una perspectiva legal generaría una masiva cantidad de desempleo. Y esto, por cierto, no es necesariamente malo. Desde la perspectiva de que hace que los países rompan el ciclo de la pobreza, lo más importante que hace que un país rompa su ciclo de pobreza es ofrecer empleos estables, empleos que generen ingreso recurrente. Esos empleos normalmente son empleos proveídos por el gobierno y uno de los empleos más populares es profesor de escuela secundaria, profesor de escuela primaria. Entonces, los detallitos detrás de lo que significa nuestro sistema educativo tradicional son muy importantes. Y es posible hacer mejoras iterativas en el sistema educativo tradicional, pero yo no creo que pase en Latinoamérica. Si fuera a pasar, ya habría pasado. Muchísimas gracias, Freddy. Y fíjate que me gustaría conocer cuál es la percepción en este caso de Santiago en este tema de esta educación disruptiva. Para ti, ¿cuál es su propósito en este momento, mi querido Santiago? Bueno, pues muchas gracias. Ante todo, establecer la palabra disruptiva como que rompe con lo establecido, rompe con todo lo que ya ha sido creado, desbaratar y volver a construir. Como bien lo dice Freddy, la verdad es que desbaratar tantos años de historia es muy, muy complicado. Desde la población más alejada y pobre del mundo hasta la ciudad más sofisticada, la escuela, el colegio, siempre ha sido el centro de la sociedad. Y hemos visto que en la sociedad absolutamente todo ha ido avanzando, el sistema de transporte, el sistema de comunicación, los sistemas de la forma de vida, los sistemas de alimentación, las cadenas productivas, pero la escuela se ha quedado exactamente igual. No ha cambiado en lo absoluto, salvo unas pequeñas integraciones tecnológicas, desafortunadamente solo en las escuelas de clase social media alta que tienen poder adquisitivo y acceso a ellas. Entonces, ¿cuál es el propósito de intentar pensar en una educación disruptiva en absolutamente todos los países de América Latina? Cerrar la brecha que hoy existe entre las oportunidades que tienen los niños ricos y las oportunidades que tienen los niños pobres. Desafortunadamente, los niños ricos sí tienen acceso a esas tecnologías, tienen internet, tienen los dispositivos, tienen acceso a todos los cursos que quieran. El niño pobre está creciendo sin las oportunidades porque ni siquiera tienen lo más mínimo y lo más básico, que es el acceso al internet. Deberíamos empezar por eso. Los gobiernos y las empresas privadas deberíamos empezar porque el niño tenga acceso a internet. Ya veremos después los siguientes pasos, ya veremos los pasos de capacitación a maestros, ya veremos los pasos
de cómo acercamos y cerramos la brecha de la empleabilidad entre lo que las empresas realmente necesitan y lo que las escuelas y las universidades le están entregando al mercado. Pero lo primero es lo primero, sin acceso a Internet gratuito, no se va a cerrar esta brecha entre los niños ricos y los niños pobres. Y ese es el primer paso. Y suena a que no es nada novedoso, ¿no? Pues que la pandemia ya nos hizo regresar algunos años atrás. Nos tardaremos otros 5 años en volver al punto de partida del primer trimestre de marzo del 2020, que ya era un mal punto de partida. Pero entonces la primera disrupción es que todos los niños tengan acceso a Internet para poder empezar a acceder a modelos disruptivos de educación. Y es que tocas un tema importante, esta brecha que hay, ¿no? Esta brecha que nos hace pensar en este momento, y le quiero preguntar a mi querida Carla, hablando de este tema, ¿cuáles serían los marcos de acción para evolucionar hacia un modelo disruptivo de educación que no deje a nadie atrás en América Latina? Fíjate que ahora que hablaban los demás panelistas, me quedaba pensando en que muchas veces trabajando con personas de la educación formal, cada vez que yo digo que el objetivo es que el niño sea autodidacta, enloquecen. Y entonces pensando que todos deberían de tener este acceso a Internet, el que sean autodidactas los niños debería de ser, si le podemos enseñar una habilidad al niño, y darle algo es Internet y hacer autodidactas. Y yo recuerdo que les preguntaba a todos, bueno, ¿por qué te hace ruido el que un niño sea autodidacta, en el que la escuela ayude al desarrollo de esta habilidad? Y los docentes me respondían, es que si estamos diciendo que estamos haciendo niños autodidactas, pues ya no van a necesitar la escuela. Entonces, era este conflicto grande en donde hablar así de, bueno, la escuela siempre se va a necesitar para ciertas cosas, pero el rol de la escuela es el que incluso nos tenemos que plantear para que, como menciona Santiago, los niños puedan tener acceso a otros modelos disruptivos que serán nuevos modelos de escuela, ya más hacia cómo funcionan las universidades, por ejemplo, que van cubriendo, por ejemplo, en Coursera, que vas cubriendo ciertos cursos, entonces al final puedes ir tomando competencias y eso te valida para algo más. La educación disruptiva tiene que ir potenciada por los espacios de educación no formal fuera del esquema escolar. Espacios como de mi parte Kitsania, espacios como aquí mis distintos compañeros. Y en este diálogo creo que es sumamente importante recordar justo que, como decía aquí Roberto, la pandemia llega a cambiar todo, ya venimos atrasados, entonces, ¿cómo vamos a hacer que estos niños tengan acceso? Y aquí la clave va a ser incluir habilidades blandas, habilidades para la vida, alejarnos de los contenidos y de la memorización y he tenido discusiones muy interesantes en donde dicen, en la era de Google, ¿por qué necesitas aprender conocimientos? ¿Por qué? Ya es pasado. Y entonces tenemos esta resistencia de parte, como mencionaban también, que se ha tratado de reformar 4 veces esta cuestión para alejarnos de seguir memorizándonos la fecha del descubrimiento de América y pasar al desarrollo de estas habilidades blandas. Sí va a ser un proceso muy grande, sobre todo con los docentes, que al final estas habilidades pues tienen que ser propiciadas, tienen que ser desarrolladas, pero creo que es el entorno el que está llegando un paso adelante y yo le diría a las escuelas, pues agárrense de la mano de otros lugares, de otros programas que ya están desarrollando todo este tipo de habilidades. No lo tienes que desarrollar de cero. Ya están diferentes modelos, diferentes herramientas, diferentes editoriales, lugares de educación no formal para complementar este proceso que se ha visto limitado a la cuestión escolarizada y la realidad es que no, como decía Daniel al principio. Antes era 4 años y no tienes que volver a estudiar, romper con esta concepción de que la educación es una etapa de la vida y no verla como un proceso permanente a lo largo de toda. Y, por ejemplo, esta pregunta ahorita que lo mencionas, me gustaría también conocer qué es lo que tú piensas, Roberto, en el cambio de los esquemas de estos marcos. ¿Tú qué piensas?
Sí, como mencioné anteriormente, y yo creo que es muy pertinente insistir sobre, justo también como en la línea de lo que menciona Carla, de que de manera metodológica para la OCDE hay 3 conjuntos de habilidades dentro de este paradigma de educación disruptiva. ¿Y por qué disruptiva? Porque efectivamente se vuelve un nuevo paradigma distinto a la educación tradicional. Y entonces en la educación tradicional se enfatizaban las habilidades propiamente cognitivas, es decir, las que se ven con currícula tradicional, pero existen las habilidades socioemocionales y también existen otras habilidades que son les llamamos habilidades globales, y estas también son difíciles para mucha gente de concebir, porque ¿de qué se tratan las habilidades globales? Que ahora también se miden a través de la prueba estandarizada PISA, que como saben se aplica en muchos más países de los de la membresía de la OCDE, ya en cerca de 100 países, y ya se están empezando a medir estas habilidades globales, por ejemplo, la de la responsabilidad de los estudiantes frente a los retos globales como el cambio climático, las actitudes y los valores frente a otras culturas, frente a estudiantes que pueden encontrar en su misma generación, en su mismo espacio de cursos y que provienen de otros ámbitos culturales y socioeconómicos, la tolerancia, la empatía. Entonces son estas nuevas habilidades que también definen el trayecto de éxito de las personas. Y me permito también resaltar que sin duda nadie estaría minimizando la importancia de la inclusión digital. Efectivamente no puede quedarse nadie fuera del espacio actual que impulsa además la revolución digital, pero es importantísimo revolucionar los sistemas educativos desde ya, independientemente de la velocidad con la que avance la inclusión digital en el ámbito educativo, porque si no nos toparíamos, digo, estoy exagerando, en un escenario pues también desafortunado de que, suponiendo, logramos conectar a todos los chicos, a todas las escuelas, en las zonas más apartadas, a Internet, pero no les ofrecemos el bagaje, la sustancia de un sistema educativo reformado o transformado, y si nos esperamos a conectar para luego transformar, entonces caeríamos en otra zanja que le costaría a la región latinoamericana muchos años de atraso. Perfecto. Al final ya sabemos cuál es la situación, tenemos el panorama, ¿no? Y la siguiente pregunta viene ahora, ¿qué vamos a hacer? Y la pregunta sería, y quiero primero que me la conteste Daniel, ¿cómo empoderar a maestros y estudiantes en un sistema disruptivo de enseñanza y aprendizaje? ¿Y qué beneficios les puede aportar a ellos? Así que me gustaría me la contestaras, Daniel, por favor. Primero, empoderar a estudiantes es dar las herramientas para que ellos puedan ser autosuficientes. Digamos, abrir en la mentalidad el que quieran ellos aprender y ser autosuficientes. Yo te lo puedo decir con mi equipo, tengo un equipo entre México, Argentina y Estados Unidos y demás, y tengo gente que inmediatamente cuando hay un problema, lo primero que dice, ¿cómo le doy la vuelta? ¿Qué tengo que hacer? Y hay gente que te encuentra con un problema y dice, no, oye, dime qué hacer, o te preguntan, o te dicen, oye, ya no llegué. Lo mejor que puedes tener es gente que sepa encontrar problemas y dar la vuelta. A lo mejor con una guía o alguna cosa, pero hacerlos autodidactas y que puedan ellos salir. En el caso de los maestros, tristemente hemos tenido en el pasado, donde el maestro es el dueño de la clase y todo lo que pasa y la ley es el maestro. Y ahora los maestros tienen que pasar a ser más como coaches, ayudando a los estudiantes a aprender. Y ser más como soporte. Y entonces tienen que dejar de ser jefes omnipotentes y ser coaches y guías de los jóvenes. Y si podemos lograr esa mentalidad, sería un cambio espectacular. Me preocupa en el caso de México, que es mi país. Lo vemos con el grupo de profesores, que lo que más quieren es control y control político y demás. No puede ser, perdón que lo diga, pero me da mucha tristeza. ¿Qué es lo que está pasando? Y están queriendo mantener su control y mantener su poder, y eso está acabando. Lo estamos viendo
en el Internet lo que está haciendo con votaciones, monedas digitales, el poder lo está tomando la gente. Y entonces están rompiendo las instituciones el poder. Lo mismo va a pasar con las escuelas. Y está pasando mucho en la diferencia de escuelas privadas y escuelas públicas. Las escuelas privadas se pudieron adaptar mucho más rápido con el COVID a tecnología, clases por Internet y demás, y las escuelas públicas no. Entonces, si queremos hacer un cambio fuerte, digamos, en toda Latinoamérica, tenemos que poder darle esa libertad a las escuelas públicas que realmente cambien su mentalidad en vez de ser dueños omnipotentes del salón, de ser guías y coaches para ayudar a los estudiantes a aprender. Muchísimas gracias, Daniel. La misma pregunta va para Freddy en este momento. Yo creo que hay dos perspectivas. Una perspectiva es la del estudiante y la otra perspectiva es la de la institución. Desde la perspectiva del estudiante, los estudiantes van a descubrir esto. Nosotros en Platzi lo vemos todo el tiempo. Nosotros tenemos cerca de 2 millones de estudiantes en Latinoamérica. Más o menos el 50% de ellos, cuando llegan a estudiar a Platzi, llegan ganando el mínimo o menos del mínimo. Lo que significa que sacrifican entre medio mes a un mes de sueldo por estudiar en Platzi durante un año. Y 12 a 18 meses después de estudiar en Platzi, ganan entre $1,000 a $3,000 al mes. Eso significa que incrementan sus ingresos de 2 veces a 10 veces de por vida. No les pasa a todos, pero les pasa al 80%, que va más allá de una tendencia estadística. A medida que a través de boca a boca las personas empiezan a describir, yo estaba en esta industria, ahora estoy en esta otra y tuve este crecimiento exagerado en mis ingresos, pues eso genera un cambio en la forma en la que nosotros aprendemos. Es un cambio difícil porque ese 50% de estudiantes, que por cierto, su primera compra online tiende a ser Platzi, ellos siempre nos hablan de cosas como, no, yo tenía mucho miedo antes, mis papás me decían que yo necesitaba un título, que si no tengo un diploma no iba a ser nadie en la vida, y luego pasa el tiempo, obtienen un empleo en la industria de la economía del conocimiento, que es la que permite este tipo de cosas, y ven un cambio radical. No todas las industrias permiten esto. Y normalmente cuando uno habla de esto, siempre sale a las personas a decir, ay, sí, pero tú no dejarías que un doctor te opere si aprendió en un cursito online, ¿verdad? Resulta que el 100% de nosotros dejamos que un doctor nos opere si aprendieron en un cursito online. Porque después de que los doctores se gradúan, a lo largo de los siguientes 30 años de su carrera, van a actualizar sus conocimientos online. Y casi siempre no los actualizan con plataformas de vanguardia. ¿Ustedes alguna vez han visto las plataformas de educación online de los doctores? Son terribles. Son unos PowerPoint sincronizados con MP3, súper malos, pero malos. Y aún así, ahí están metiéndole a uno tubos y haciendo operaciones. Obviamente no es tan simple como esto, pero es inevitable desde mi perspectiva. Eso del lado de la educación superior. Del lado de la educación básica, primaria y secundaria, yo amo lo que hace la OCDE como organización, porque da una perspectiva y una ducha de agua fría impresionante para lo que nosotros tenemos que ver de la próxima generación. Yo creo que todos lo sabemos, pero no decimos en voz alta el nivel de baja competitividad en el que Latinoamérica quedó posterior a la pandemia. O sea, más o menos tenemos una idea de que sí, las cosas estuvieron difíciles, pero no somos conscientes de que más de la mitad de los estudiantes de escuelas primarias y secundarias no continuaron su educación por un año entero. No sabemos eso qué significa para la economía de nuestra región a lo largo de los próximos 10 años. Y el problema es que esto pasó en Latinoamérica, pero no pasó al mismo nivel en otros lados. No pasó en el sureste asiático porque la conectividad está más garantizada. Recuerden lo que dijo Santiago hace un minuto. La conectividad, el acceso a Internet es el que hace la diferencia. No pasó pasó en muchos lugares de África, pero no pasó en toda África. Hay una isla, Madagascar, que históricamente había sido básicamente un lugar de solo vainilla, exportan vainilla, y ahora es un lugar que exporta servicios financieros y servicios de almacenamiento tecnológico porque tienen una conexión de 1 gigabit por segundo en toda la isla. Y esto era una isla que lo único que hacía era exportar vainilla. Nosotros que estamos conectados, en Latinoamérica está en la misma zona horaria de Estados Unidos y Canadá, con una geografía privilegiada que nos permitiría tener un nivel de conectividad espectacular. No es tan simple, por supuesto. Hay cosas complejas desde una perspectiva política, infraestructura, legal, pero yo creo que en algún punto sí tenemos desde una perspectiva institucional que ser conscientes de que la pandemia nos dejó en una posición muy por debajo. Previo a la pandemia, la OCDE ya había dicho que nuestra región es históricamente la región que tiene los peores puntajes en comprensión de lectura y en matemáticas. Y normalmente eso no es tan problemático en un mundo donde la exportación principal es recursos naturales, que es la realidad de Latinoamérica. Pero post pandemia, pocas cosas son más importantes que el verdadero recurso renovable que tienen nuestras naciones, que es el talento humano de cada uno de nosotros.
¿cómo vamos a hacer al respecto? Yo creo que la única reacción válida es una sobrereacción. Yo creo que hay que ser conscientes que esto es el equivalente a una guerra y hay que sobreinvertir de una manera exagerada en acceso a conectividad, en enseñarle inglés a todo el mundo. Solamente el 6% de Latinoamérica tiene inglés conversacional y en lograr darle un nivel de accesibilidad superior a alternativas educativas que no estén pegadas a nuestro ciclo tradicional, a todo el mundo en todas las edades. Si lo hacemos, tenemos una gran oportunidad para volvernos una potencia en tecnología. Esa es la misión de lo que hacemos en Platzi. Si no lo hacemos, es posible que nos volvamos una región no competente y no sabemos qué significa eso. Perfecto, muchas gracias, mi querido Freddy. Y ahora esta pregunta me gustaría que me la contestara en un tiempo de 2 minutos, mi querido Santiago. Para ti, ¿cuál es la visión de este momento sobre el futuro de la educación, especialmente en nuestra región? Gracias. Voy a dividirlo en los niños, la educación básica y los adultos, rápidamente. Los niños, tenemos que enseñarles a ser ciudadanos globales. ¿Cómo se enseña? Conectados. ¿Por qué conectados? Porque hoy hay mucha información de aprendizaje libre y circulando en las redes. ¿Qué tenemos que enseñarles? Pensamiento crítico como habilidad blanda para que tengan la capacidad de analizar la información, saber fuentes de la información, saber que son fuentes veraces y contundentes, porque también sabemos que las redes y el internet está lleno de desinformación, lleno de basura. Entonces, tenemos que tomar a los niños, empoderarlos de la forma del pensamiento crítico para que puedan analizar toda la información que está circulando y que ellos de cierta forma, como lo mencionaba Karen, puedan ser autodidactas. Veo los gobiernos y los sistemas educativos de la región impulsando la generación de autoconocimiento en cada uno de los niños. Y veo que las universidades públicas y las universidades privadas cada vez tienen que trabajar más de la mano con las compañías y con el sector productivo para cerrar ese gap de la empleabilidad. Aparecen empresas como Platzi, como otras tantas, que están ayudando a cerrar ese gap entre lo que sabían y tienen que actualizar o lo que no saben y tienen que adquirirlo para empezar a trabajar en ello. Y terminando con el tema que mencionaba Freddy, inglés, solo en México se necesitan 80,000 maestros de inglés para que México pueda ser un país bilingüe en los próximos 10 años. ¿Por qué no hay estos maestros de inglés? Porque no están los mecanismos creados para que se enseñen las licenciaturas de ser maestro de inglés, para que cuando ese maestro se gradúe tenga un reconocimiento económico por su labor. Entonces creo que tenemos que tener regiones donde la educación esté conectada, donde la educación sea bilingüe y donde finalmente puedan tener todos los niños acceso a esta información y sepan analizarla. Muchísimas gracias, Santiago. Esta misma pregunta en el mismo tiempo va para Carla. ¿Cuál es tu visión en este momento? Retomando lo que decía Santiago de ciudadanos del mundo, creo que definitivamente nos tenemos que alejar de los viejos dogmas de qué es lo que se debe de saber y replantearnos esta pregunta de qué es lo que merece la pena enseñar o qué es lo que merece la pena transmitir. En ese sentido, la ciudadanía del mundo, es decir, bueno, retomando lo que decía Santiago, pensamiento crítico, habilidades socioemocionales, conciencia socioambiental. Creo que ya esta cuestión de estar conectado requiere no solo estar conectado ahora sí que a través de la tecnología, sino en un nivel macro de que todo lo que podamos hacer a futuro ayude al medio ambiente y a la sociedad en la que vivimos, que eso va a ser parteaguas. Decían que el problema grande del año pasado era la pandemia. Y una vez que saliésemos de la pandemia, el problema grande iba a ser el cambio climático. Empezar a irnos hacia todo este tipo de temas, siempre a partir de lo que igual mencionaban, la resolución de problemas y este tipo de habilidades cognitivas, pero analíticas también, para poder tener las herramientas para solucionar los problemas que se nos enfrenten, siempre con un marco de educación socioemocional. Ese es el último plano que yo diría que va a ser clave y vamos a tener que integrarlo. En México ya lo estábamos empezando a integrar como con esta
con el modelo educativo propuesto en el sexenio anterior. Habrá que ver cuál sea la propuesta educativa, pero las habilidades socioemocionales ya van a ser clave porque estas también representan parte del gap que tenemos entre la educación superior y la empleabilidad. Este tipo de habilidades en donde cada vez que cualquier persona empieza un trabajo, no tiene comunicación asertiva, no tiene resolución de problemas y habilidades para la vida como adaptabilidad, iniciativa, resiliencia, todas estas habilidades, pero lo que creo es que al final todo esto se aprende en la práctica, fuera del contexto escolarizado. El gran reto aquí va a ser armar estas experiencias y estas oportunidades de aprendizaje que complementen lo que pues ya está en un marco de la educación formal. Muchísimas gracias. Y esta misma pregunta en estos 2 minutos van para Freddy. Yo sé que he sido como medio negativo a lo largo de toda la charla, pero yo honestamente creo que la perspectiva es muy positiva. No porque las instituciones lo vayan a solucionar, yo creo que las instituciones no van a solucionar nada. De nuevo, si lo fueran a solucionar ya lo habrían hecho, pero yo creo que estamos viviendo un nivel de convergencia tan poderoso, sobre todo en la industria de la tecnología y de la economía del conocimiento, que esta vaina es imparable. Los propios estudiantes van a elegir la solución, pero el problema es que no va a ser una solución equitativamente distribuida, por el mismo punto que tenía Santiago. Muchas personas van a descubrir la tecnología. Ese es mi caso. Yo crecí en un barrio, en la esquina de la esquina de la esquina de Bogotá, en Colombia, que es como el equivalente del borde del Estado de México en el contexto de Ciudad de México. Y gracias a que yo amaba la tecnología y un aprendizaje constante, logré romper mi propio ciclo de pobreza. Y el objetivo de lo que nosotros hacemos es que muchas otras personas lo hagan. No todo el mundo va a entrar a la industria del software, pero hay otras industrias cuyo único diferencial es una computadora conectada a Internet. La industria del marketing digital. Y piensen en este momento cuántos empleos realmente no necesitan una oficina. Los contadores no necesitan ir a la oficina. Los administradores de empresas no necesitan ir a la oficina. Una masiva cantidad de diferentes empleos al volverse digitales. Mientras el empleo sea digital, significa que se puede enseñar en un entorno digital. Entonces, una persona que crece en un pueblo en la mitad de la nada, donde no tiene oportunidades más allá que hacer lo mismo que sus padres hacían, pero con Internet y una computadora, puede volverse una persona que haga terapia, coaching, contabilidad, administración de empresas, finanzas. Hay tantas opciones interesantes y las personas no son tontas. El talento está justamente distribuido. Hace cerca de 40 años, Benjamin Bloom, un científico de educación, demostró con el paper del problema del doble sigma de Benjamin Bloom que es posible lograr que en un grupo aleatorio de personas, el 80% de ese grupo esté en el top 10% de eficiencia de cualquier tema, de geografía, de matemáticas, de historia, de literatura. Se puede. No se puede haciendo esta vaina de la educación por ciclos, metiendo a 40 vecinos aleatoriamente elegidos en un salón de clases. Hace 40 años que sabemos esto como humanidad. No lo hacemos por un montón de excusas. La tecnología no está ahí, los computadores no están ahí, pero hoy en día no se necesita una computadora especial. Una computadora de $100 lo puede lograr. Se necesita una computadora. Un teléfono no sirve, porque estos bichos son dispositivos de consumo, no dispositivos de creación. Nosotros necesitamos un teclado para poder crear, porque crear implica aprender. Entonces, ¿qué creo yo que va a pasar? Yo creo que los gobiernos no lo van a lograr. Uno que otro gobierno lo va a hacer. Miren Uruguay. Uruguay tiene un nivel de penetración de Internet superior a España, superior a la media de la Unión Europea. Uruguay, un paisito chiquito allá abajo en el sur. Increíble. Entonces, algunos países sí que lo van a lograr. Pero en general, en Latinoamérica no creo. No creo. De nuevo, si fuera a pasar, ya habría pasado. Pero los individuos, los estudiantes locales, sí lo van a hacer. Hoy en día, muchos estudiantes llegan a la escuela más adelantados que sus profesores, porque vieron en TikTok lo que tienen que entender, porque se metieron a Khan Academy. Todavía faltan herramientas. Yo espero que la gente que participa en este evento y nosotros mismos en Platzi construyamos muchas de esas herramientas. Piensen en todos los estudiantes que aprendieron matemáticas en YouTube con Julio Profe. Piensen en toda la generación de personas que van a llegar a la escuela secundaria porque les toca, pero no porque es el lugar donde van a aprender. Simplemente es un lugar social donde tienen la obligación de estar y donde rápidamente aprenden lo mínimo que necesitan para pasar los exámenes y continuar con su vida normal. Viene una generación de genios. Nuestra responsabilidad es darle
y facilitar las oportunidades de estos genios para que estos genios no solamente sean los que nacieron en la familia correcta, sino sean todas las personas y no olvidar que el talento está justamente distribuido. Lo que no está justamente distribuido son las oportunidades. Muchas gracias, Freddy. Y ha llegado el momento de la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos capacidad para una pregunta presencial y una pregunta digital. Así que, ¿alguien de manera presencial quiere hacerle alguna pregunta a nuestros panelistas o nos vamos directamente con la pregunta? Vamos primero con la pregunta presencial, por favor. Hola, gracias a todos los ponentes. Muy interesante y gracias por dejarnos aprender de sus conocimientos. Soy Rodrigo Luesa. Tengo una startup de educación para estudiar la prepa en 4 meses en línea. En México es muy difícil llegar a estas personas porque existen más de 35 millones de mexicanos sin bachillerato. Esto es por cuestiones económicas y de tiempo. Se tienen que salir de la escuela para ir a trabajar y llevar un ingreso a su casa. Nosotros les damos la oportunidad con esta plataforma de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Hablaban de que se necesita tener un certificado de preparatoria para acceder a un mejor puesto y esto a un mejor salario. ¿Cómo le podemos hacer nosotros como instituciones privadas a llegar a más gente, ya sea con otras empresas privadas y con gobiernos? El tema de la conectividad es muy importante. Queremos llegar a Oaxaca. En Oaxaca no podemos llegar porque no hay conectividad de internet. Y otros estados del sur de México les pasa lo mismo. ¿Cómo podemos impulsar una política pública a través de los gobiernos y de las empresas privadas para darle oportunidad de educación a estas personas que no pudieron? Yo quisiera ir sobre esa pregunta desde la perspectiva comparada, porque ese es nuestro oficio, el de comparar y aislar elementos comunes de lo que funciona a nivel internacional. Y entonces, hablando de la política de los gobiernos, muy importante, yo creo que hemos coincidido en que es que hay que derribar la muralla que separa a la educación curricular académica de la educación en el amplio sentido basada en el nuevo paradigma de competencias, destrezas y habilidades. Entonces, en ese sentido debe ser permisible, porque ya sucede en muchos países, que exista una currícula mínima, ¿no?, sobre los niveles de educación, por ejemplo, de bachillerato, pero que no sea una currícula exclusiva y que la política pública entonces debe de ser favorable al desarrollo y fortalecimiento y expansión de un ecosistema de aprendizaje en donde existen múltiples instancias, plataformas, actores, ofertantes de soluciones o de opciones de formación, y subrayo formación y capacitación continua simultáneamente a la enseñanza académica curricular. Entonces debe de ser cada vez más dúctil, más flexible, más interpenetrable la educación académica formal con la educación que se llama en la OCDE, el término es la educación vocacional y la educación de capacitación para la empleabilidad. Entonces, de hecho, fundamental en el nivel bachillerato que el esfuerzo sea hacia la empleabilidad o la reempleabilidad. Entonces, esas son lecciones que nosotros hemos aislado en múltiples países. Y de ahí entonces la otra cuestión, que no hay escapatoria, porque si se trata, nunca se debe de tirar la toalla en la labor de transformar los sistemas educativos a nivel nacional y en América Latina. No hay escapatoria de hacer cosas que ya funcionan en otros lados, en Asia, por ejemplo, sobre el empoderamiento de los docentes, de los maestros. Entonces, en la prueba PISA, una pregunta rápida de ejemplo. Hay una pregunta de las últimas pruebas PISA, donde se le pregunta a los estudiantes, ¿cuál crees tú que sea la razón por la cual has tenido un buen aprendizaje en matemáticas o en ciencias? Y en Asia los estudiantes, por ejemplo en Vietnam, responden porque confío en mi maestro, ¿no? Y en América Latina responden pues porque nací con la aptitud, ¿no? Los que salen bien
Entonces aquí parece que es como que un don divino, ¿no? Eso de saber matemáticas o ciencias, mientras que en Asia no, es algo, es una habilidad que se desarrolla gracias a maestros empoderados, donde además hay comunidades de aprendizaje, donde el gobierno facilita que los docentes aprendan más cosas todo el tiempo, se mejoren, sean evaluados de una manera, pues, también técnica, ¿no? Entonces, sigue estando una fuerte clave para la mejora de los sistemas en hacer más a favor de los docentes. Muchísimas gracias, Roberto. Y nos vamos con la pregunta virtual en este momento. Y para que también nos digan a quién va dirigida y Sí, ya me quién escucho. nos contestaría. Bueno, desde nuestra plataforma virtual, si nos puede responder Santiago y Daniel, ¿cómo lograr esa sinergia entre el sistema educativo actual y las carreras del futuro que hasta este momento desconocemos? Adelante, Daniel, por favor, o si quieres empiezo. Por favor, Santiago, ya estás. Gracias. No, rápidamente, creo que las instituciones como universidades, instituciones que dan carreras vocacionales, empresas del sector privado y del sector público, definitivamente tienen que acercarse a las empresas, acercarse al sector productivo. Lo más básico y la premisa inicial, preguntar qué están necesitando. Ven acá ahora ustedes noticias que hay un número de desempleados gigantes en un país, en una ciudad, pero hay un mayor número de empleos no cubiertos. Entonces uno como que no se explica por qué. La explicación es por el gap de lo que estás aprendiendo versus lo que la empresa está necesitando. Entonces se tienen que acercar al sector productivo, preguntar y también aprenderle al sector productivo, porque es que del sector productivo y de su experiencia nacen los maestros, nacen los cursos y nacen todos esos sistemas de aprendizaje que después deben bajar al sistema universitario o al sistema de aprendizaje vocacional. Adelante, Daniel, por favor. Yo repito lo que dijo Santiago, la verdad, el sistema escolar es un proveedor para el sistema productivo. Tiene que venir una demanda al sistema productivo de qué necesita y el sistema educativo tendría que poder ayudar a hacer eso. Está pasando mucho en Estados Unidos. Estamos viendo en compañías de educación con plataformas como Platzi o Growth Institute y demás, se están asociando con empresas. Y entonces, como un ejemplo, Google dice, oye, necesito 200 programadores que programen esto. Hace una alianza Google con esta plataforma educativa, hace una convocatoria, oye, vamos a hacer un curso de esta programación, se meten 10,000 estudiantes y Google selecciona a los 200 mejores de los que pasaron por el programa. Y cuando están graduando, les dice, oye, estás buenísimo, vente para acá. Y se lo llevan. Entonces, hay que hacer mucho más alianzas entre el sistema productivo y educativo. Muchísimas gracias, Yanel. Y ha llegado el momento de darles un fuerte aplauso. Sin duda ha sido una gran plática, han sido unos grandes panelistas. Muchísimas gracias de manera virtual, de manera presencial. Les voy a pedir en este momento que se pongan de pie los que estamos de manera presencial y a nuestros expositores les vamos a hacer llegar su reconocimiento porque es un placer que sean parte de Tech Evolving Education en esta edición 2021. Un placer que estuvieran con nosotros, aunque sea a la distancia. Y en este momento les hacen la entrega del reconocimiento. Gracias por ser parte y un fuerte aplauso nuevamente para ellos, por favor.